Buscamos nuestras Biblias en Mateo 21, versículos 18 al 22. Matthew 21, verses 18 through 22. Siguen, ¿verdad? Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca fruto de ti por siempre. Y al instante se secó la higuera. Y viéndolo, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que tan pronto se secó la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Amado Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, edifica a tu pueblo nuevamente a través de ella. Tu Espíritu, Señor, trabajando en nuestros corazones, en todo nuestro ser, Señor. Padre, estamos dispuestos en tus manos, como barro en manos del alfarero, para que tú, Señor, vayas formándonos, Padre, según tus propósitos. Dios mío, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra. Padre, que salga solamente la verdad, Padre, y que no haya filosofía humana. Que no hayan, Señor, ideas corrompidas, Padre, para que tu pueblo pueda ser edificado en la verdad de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, este evento que nuestro hermano Mateo dejó grabado para nosotros no es una mera coincidencia. Eso no está puesto ahí por coincidencia. This event that our brother Matthew, about 2,000 years ago, recorded in the scriptures is not a mere coincidence. It's not just there for just because of coincidence, just to make the story a little prettier or a little better. Eso no está ahí para hacer la historia un poquito mejor, un poquito más bonita, ¿verdad? Eso no está ahí para causar sensación, meramente para eso, aunque, hermanos, sí nos causa, ¿verdad?, asombro. It is not there merely just to cause sensation, so just to make it sensational. I mean, it is true that it is wonderful, that it is amazing, you know, that this passage that we read, but it's not there merely for that. That's not its final intention. Y la maldición, hermanos, de la higuera, aquí grabada en las Escrituras, tiene un propósito importante. The curse of the fig tree in this passage, it has an important purpose, and we're going to look at it this evening. Y yo quiero, hermanos, que tengamos en mente, mientras desarrollamos este mensaje, Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. I want you to keep in mind Matthew chapter 20, verses 17 through 19. I want you to keep that in mind as we go through this passage. Y básicamente, en resumen, hermano, lo que sucede en ese pasaje de Mateo 20 es que Jesús le indica a sus discípulos en ese momento que se dirigían a Jerusalén y que él sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y sería condenado a muerte, y que ellos lo entregarían a los gentiles para ser crucificado y que al tercer día resucitaría, ¿verdad? So what we see in that passage that I just pointed out, in Matthew 20, verses 17 through 19, is that Jesus tells his disciples, we're going to Jerusalem, and the Son of Man, speaking of himself, is going to be delivered unto the
the priests and the scribes, and he will be condemned to death. And then he will be delivered to the Gentiles to be crucified, and he will resurrect on the third day. Y notamos ahí en ese pasaje, hermanos, que Jesús está dejando saber qué es lo que va a pasar cuando ellos lleguen a Jerusalén. Me van a matar. Israel me odia y me va a matar. Notice that what Jesus is telling his disciples is, we are going to Jerusalem and they will kill me. Israel despises me and they want to kill me, and they will. They will kill me. Their rejection of Jesus is reflected in what they will do to him when he gets there. El rechazo de Israel hacia su Mesías lo vemos, hermanos, en que ellos deciden matar a el Mesías. Y pasemos entonces al pasaje que leímos, principalmente Mateo 21 del 18 al 22. Let us go back to Matthew 21 verses 18 through 22. Dice, y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Esto es la ciudad de Jerusalén. So in the morning he came back to the city, to Jerusalem, and he was hungry. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca fruto de ti por siempre. Y al instante se secó la higuera. I'm hoping that you're following me in your Bibles in English, verses 18 and 19. And notice that Jesus was hungry and he saw a fig tree and he went to get fruit out of it to eat, and he found none. So he placed the curse, he pronounced the curse on the tree, that it will never give fruit again. It will never bring forth fruit again. Y dice, hermanos, que se secó al instante. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que si usamos todos los evangelios, en el evangelio de Marcos nos dice que fue al próximo día. Pero Mateo no está interesado en pasar al próximo día. Mateo lo resume en ese pedacito, donde él nos dice que la higuera se secó, se marchitó pronto, básicamente nos quiso decir. O sea, de un día para otro, hermano, eso es rápido. Por lo general le toma mucho tiempo una planta marchitarse y secarse, ¿verdad? De un día para otro es rápido. ¿Okay? O sea, que eso es lo que quiere decir Mateo ahí. Notice that Matthew says that immediately the fig tree withered, right? It withered away. But I want you to also notice that if you look at all the Gospels, okay, when you read Mark, you're going to see that Mark says that it was the next day that it withered. So put those two together, because Matthew's not interested in extending the story that way. He just wants to give you a summary. But if you think about it, from one day to the next, for a tree to wither, that's fast. That's a miracle. Okay, so that's what Matthew is trying to point out. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? En esa escena que estamos viendo ahí. Y hermanos, la Biblia se refiere a Israel como una higuera. The Bible refers to Israel as a fig tree. Si usted lee, hermano, no lo voy a leer ahora, pero si lee Oseas 9:10, va a encontrar que Israel, hermanos, la higuera representa a Israel. Y hay varios otros pasajes, ¿verdad? If you read Hosea 9:10, you're going to notice that Israel is referred to as a fig tree. There's some other passages that I will not get into, but I want you to keep in mind that Israel is represented sometimes by a fig tree. A veces, hermanos, Israel es representado como una higuera. Y hermanos, curiosamente, si usted lee aquí en Mateo 21 nuevamente, el pasaje que leímos, el primer versículo dice que Jesús vino a Betfagé, al monte de los olivos. ¿Sabe lo que significa Betfagé? Significa casa de higos verdes. It's curious that in verse 1, in Matthew 21:1, it says that Jesus went to, let me see what the English word is,
Bethphage. I don't know how to pronounce it, but you get the idea, right? You know what Bethphage means? It means house of unripe figs. That's curious. Why do you think Matthew is giving us this information? ¿Por qué será que Mateo nos está dando esta información, hermanos? ¿Verdad? Al monte de los olivos. Si usted ve un mapa de Bethfagé, hermanos, no queda muy lejos de Betania ni muy lejos de Jerusalén. Así que yo me imagino que desde Jerusalén, hermanos, se ve ese monte de los olivos. ¿Verdad? If you look at a map, at an atlas of that town of Bethfagé, you will notice that Bethany, Jerusalem, and Bethany are not far from each other. They're within a couple of miles from each other. And so I could imagine that you could look at the Mount of Olives from Jerusalem. You could see it from about a mile or two away. You could see it, all right? Y hermanos, el problema de la higuera es que quizás usted dice, pero ¿por qué el Señor maldice la higuera? Si no está dando fruto, pues no está dando fruto, tiene que esperar que dé fruto. Hermano, el problema no es ese. El problema es que una higuera, hermanos, por lo general no echa hojas sin antes echar los higos. Las hojas y los higos tienden a crecer juntos. Y por lo general a veces los higos crecen antes de las hojas. Y cuando usted ve una higuera llena de hojas, la señal es, ven y come de mí que estoy llena de frutos. ¿Eh? Ese fue el engaño. Ahora, a Jesús no lo engañó. Estamos hablando del creador de los cielos y la tierra, que conoce, hermano, sus pensamientos. Aún antes de que salga la palabra por nuestros labios, ya Él la conoce. Yo creo que esto es con el propósito de dar una ilustración. And so you might ask, why did Jesus curse the fig tree? Can't He just wait for it to bring forth fruit? That's not the issue. The issue is that usually, or mostly, figs grow together with the leaves. And a lot of times, if not most of the times, the figs come out before it even has leaves. Figs come out first. And so when you see a fig tree with leaves, what is it telling you? Come and eat from me. I'm full of fruit. And so this fig tree was deceitful. Now, I'm not saying that it deceived our Lord. We're talking here about the Creator. The God who knows your thoughts. That even before your word comes out of your mouth, He knows it. The reason He did this, I believe, is because He wanted to illustrate something. He wanted to show something. All right? So our Lord was not deceived. Okay? Todos apuntaron eso, hermano, lo que significa Bethfagé. Did everybody write down what Bethfagé means? Amen. En segunda de Timoteo 3:5, vamos a leerlo, hermano. 2 Timothy 3:5. Let's read what it says in 2 Timothy 3:5. 2 Timoteo 3:5. Dice, esto está hablando acerca de los hombres amadores de sí mismos. Y una de las cosas que nos dice de ellos es que ellos tienen apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. In 2 Timothy 3:5 is talking to us about the men of the last days who were lovers of themselves. Verse 5, it tells us that these men have a form of godliness. They outside, they look like they're godly, like they're saints, but denying the power thereof. They look like they're holy, but they actually deny that holiness because of their fruit, because of who they truly are. And I'm not going to go in depth in that passage. I just want you to keep in mind that the fig tree is showing you, look at me, I'm full of leaves. Come and eat from me. And there's nothing. And so it's showing a form of godliness in a sense, but denies it because there's no fruit in it. Y notemos, hermanos, que
pasaje, no voy a entrar de lleno en él, pero si lo ponemos junto con el pasaje que leímos, hermanos, de Mateo, el higo, la higuera, está diciendo con su foliaje, ¿verdad? Sus hojas, mírenme, estoy lleno de frutos, pero está negándolo porque no tiene ningunos frutos. La apariencia, ¿verdad? Es la apariencia, ¿verdad? Y hermanos, el cristianismo de hoy en día, hoy hay mucho cristianismo, especialmente aquí en América. Hay mucho cristianismo, hermano. Hay una iglesia ahí, hay otra por allá, hay otra por acá. Y corra, hermano, la ciudad de Springfield para que usted vea cuántas iglesias va a encontrar. Y sin juzgar a ninguna porque yo no las conozco, ¿verdad? Pero hermano, de seguro hay muchas iglesias que son higueras estériles. Hay muchas iglesias, hermanos, que lo que están es por, como decía Carlos Spurgeon, vendrá el tiempo cuando en las iglesias, en vez de pastores apacentando ovejas, habrán payasos entreteniendo las cabras. There's a lot of churches here in Springfield. There's one right there, one right there, one over there. If you travel the whole city of Springfield, you're going to find many churches. But I guarantee you that a lot of those are unfruitful fig trees. And as Charles Spurgeon said 200 years ago, there will come a time in the churches when instead of pastors or shepherds feeding the sheep, there will be clowns entertaining the goats. A lot of these churches, that's what they're doing. Yes, sir. Entertaining goats. Muchas de estas iglesias lo que están haciendo es entreteniendo las cabras, hermanos. Venga como es, que el Señor le ama tal y como es. Come as you are, the Lord loves you the way you are. Sí y no. Queremos, hermanos, que todo pecador entre por esas puertas. Sí. Queremos que cualquier hermano que esté cargado de pecado venga, pero no para que se quede sin Cristo. Queremos que reciba a Cristo. Queremos que escuche la palabra de Dios y deje que Dios le transforme. Que Dios lo resucite de esa vida de muerte espiritual a una vida eterna. We want sinners to come in this place, yes, but not to stay as they are. We want them to come and receive Jesus Christ. We want them to come so that they can hear the gospel, they can hear the word of God, and so that God can transform them. Amen. We don't want to entertain them so that as long as they keep me comfortable, I'll keep coming. But I'll make no commitments. That's what a lot of churches are doing because they're looking for numbers. They're looking for numbers. Well, we want people to come, but we want God to transform you. Nosotros queremos gente que venga, no estamos interesados en números, aunque sí es algo que está en nuestro interés, que la iglesia del Señor crezca, pero eso no es primordial. Lo primordial es que cualquier pecador que venga aquí, hermano, escuche el evangelio y sea transformado por el poder de Dios. No que alguien venga y diga, mientras me entretengan, yo estoy aquí y cuando me dejen de entretener, me voy. Eso no es lo que buscamos, hermano. Estamos buscando almas sedientas para que ellos vean dónde pueden venir a tomar del agua. Y una vez que tomen de esa agua no tendrán sed jamás. ¿Verdad? Y hermanos, hay muchas iglesias hoy en día que son así. There are many churches that are just nothing but unfruitful fig trees. Y aún, hermanos, en las iglesias, individuos, hay cristianos, individuos que eso es lo que son, hermanos, que no se han convertido al Señor. Y por afuera, hermanos, están demostrando santidad y están demostrando piedad y están demostrando justicia, como hacían los fariseos. Pero no tienen a Cristo. Y como no tienen a Cristo, hermanos, no tienen fruto. Y no estoy hablando de fruto, hermano, que usted tiene que ser un predicador de primera categoría. Estoy hablando, hermano, que una vez que el Señor le ha transformado a usted, todo lo que usted haga para el Señor, usted lo está haciendo para la gloria del Señor. Por pequeño que sea.
que si usted canta, que si lee la palabra de Dios al frente, que si ora, lo que sea, hermano, usted le está rindiendo ese fruto al Señor. ¿Por qué qué? Porque hay amor para el Señor ahí. Amén. Hay gozo, hay paz. Y ese amor brota de alguna manera cuando usted le canta al Señor. Pero viene de un corazón transformado. Ese es el fruto que el Espíritu ha puesto en su corazón. Pero porque usted tiene a Cristo, ese es el requisito. Si usted no tiene a Cristo, hermanos, no va a haber fruto. And there are in churches, even in good churches, a lot of individuals who are nothing more than barren or unfruitful fig trees. Outside they look holy, they look righteous, they look pious, but they don't have Christ in their hearts. They're empty. And without Christ, there's no joy. There's no love. There's no peace. The fruit of the Spirit are not there. That's right. And when you do anything for the Lord, I'm not saying that you have to be the number one preacher. Anything you do for the Lord, even the little things, whether you pray, whether you read the scriptures in front, or whatever it is that you do in serving the Lord in church or at your home or wherever you are, it comes from a transformed heart. It comes from a heart that loves the Lord. That's the fruit right there, the love for the Lord, the peace that you have with God. So, whatever you do comes from that fruit. But you got to have Christ. Somebody who walks into a church without Christ, walking into a church doesn't make you a Christian. That's right. It makes you a Christian as much as sleeping in a garage makes you a car. That's right. Entrar por las puertas de una iglesia, hermanos, te hace tan cristiano como dormir en un garaje te hace un carro. ¿Verdad que no? Que dormir en un garaje no te convierte en carro. Pues entrar por una puerta de una iglesia, de un templo, de un lugar donde están los cristianos reunidos, no te hace automáticamente cristiano. Lo que te hace cristiano es Cristo en tu corazón. Christ in your heart is what makes you a Christian. Nuevamente, versículo 19, y leemos el 20 también. Let us read verse 19 again, and then we read verse 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca fruto de ti por siempre. Y al instante se secó la higuera. Y viéndolo los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo es que tan pronto se secó la higuera? Notice that the disciples in verse 20 were amazed at how fast this fig tree withered away. En Mateo 21, hermanos, este mismo capítulo, recuérdense que Jesús viene a Betfagé, ¿verdad? Que significa casa de higos verdes. Entra a Jerusalén, hace la limpieza del templo, ¿okay? Porque lo que había ahí era corrupción. Notice that if we go a little further back in this chapter 21 of Matthew, verses 12 and 13, Jesus cleanses the temple because it was full of corruption. Okay? People were corrupting the temple. The things they were doing there were so bad that it angered Jesus. It made him turn the tables over and just kick everyone out of the temple. He cleansed the house of God. El Señor Jesucristo, hermano, sacó de allí aquellas personas porque Él quería limpiar la casa de su Padre. Eso es lo que estamos viendo en ese pasaje. Y hermanos, en Juan capítulo 2 nos dice que Jesús limpió el templo, pero Juan lo pone al principio. Mateo lo está poniendo al final. In John chapter 2, we see the same thing. Jesus goes into the temple and cleanses it. But John puts it in the beginning. Matthew puts it towards the end. Eso no es una contradicción. ¿Sabe lo que es eso, hermanos? En Levíticos 14, versículos 33 al 45. See, that's not a contradiction. If you look in Leviticus 14, verses 33
through 45. Vamos a ver, hermanos, que cuando la lepra se pegaba en las paredes de las casas, el sacerdote venía, inspeccionaba y declaraba la casa inmunda. Y había que hacer una limpieza. Luego de esa limpieza, el sacerdote venía nuevamente, una segunda vez, para inspeccionar, y si encontraba la casa contaminada con lepra, la declaraba inmunda y la mandaba a destruir. Tenía que ser destruida y todo ese desecho tenía que ser echado en un lugar inmundo. So when you read that passage in Leviticus 14, verses 33 to 35, when there was leprosy, which is an infection, it just gets in your skin and you start losing your limbs. Your ears fall off, your nose falls off. It's very devastating. And so if it was on your walls in your home, the priest would come and inspect it, and he would declare your house unclean. So you had to decontaminate it. You had to, patch it up or whatever you had to do to cleanse it. Then he would come in a second time. The priest would come in a second time to inspect it. And if the house still had leprosy, it had to be destroyed. He recommended that this house would be destroyed and all the junk would be thrown in an unclean place where nobody would go. It was destroyed, broken into pieces, and thrown away like garbage. Okay? What do you think Jesus is doing? In John 2, he comes to the temple, he cleanses it. In Matthew 21, he comes to the temple and cleanses it for a second time. ¿Qué usted cree que Jesús está haciendo, hermanos? Cuando en Juan, capítulo 2, él va la primera vez y limpia el templo. Y en Mateo 21, nuevamente, al final va la segunda vez y limpia el templo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está limpiando la corrupción, la contaminación, la infección espiritual que había en ese templo. Pero como eso no era algo que iba a cambiar, hermanos, obviamente, ¿cuál es la recomendación del sacerdote? Destruir. Since that is not something that the Israelites were going to change, they were going to reject their Messiah. Who was going to be there to cleanse the temple? Once he was crucified and resurrected and ascended to heaven. So what was the priest's duty once he inspected the second time and it was still contaminated? To destroy it. You see why Jesus tells the disciples later on that the temple would be destroyed? ¿Entienden ustedes, hermanos, por qué Jesús le dice a sus discípulos que el templo iba a ser destruido? Jesús está actuando como un sacerdote. Lo que él es. Jesus is doing his priestly duties. He is destroying that house that is full of spiritual infection. Note, hermanos, que en Mateo 21:43, if you read in Matthew 21:43, not too far ahead from the passage we're reading, dice, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros, de los israelitas, y será dado a una nación que haga los frutos de él, usted y yo. Aquí no estoy hablando, hermano, de reemplazar a Israel. Hay una teología por ahí que reemplaza a Israel. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero no estamos usted disfrutando ahora, usted y yo, lo que Israel se supone que estuviera haciendo. In this passage, Jesus says that he was going to take away the kingdom from the Israelites and give it to us. And I'm not saying here that we're replacing the Israelites. Okay, there's a theology out there that is called replacement theology, where it says that we are the new Israel. That's not what I'm saying. But what I am saying is that we are enjoying the privilege that Israel should have been enjoying of bringing forth that fruit. Usted y yo, hermanos. En el capítulo 23, versículo 37, in chapter 23, verse 37,
Vemos a Jesús haciendo un lamento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El versículo 38 dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. La segunda inspección del Señor Jesús encuentra el templo contaminado y el resultado es, hermanos, esa casa va a ser dejada desierta. Jesus is lamenting here in verses 37 and 38, Matthew 23. And he says, your house is left unto you desolate. I've inspected it twice, and 2 times it's been filthy. So now your house is left desolate. Nobody will go in it anymore. It'll be destroyed. Just like the fig tree was cursed to never bring forth fruit again, because it wasn't bringing any anyways, so did God do with Israel for rejecting her Messiah. Así como la higuera, hermanos, Cristo la maldijo para que no diera fruto porque no estaba dando ninguno. Así mismo hizo, hermanos, con Israel al rechazar a su Mesías. Capítulo 24, hermanos, versículos 1 y 2, vemos la pronunciación del Señor cuando les dice a sus discípulos, y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Habló el sacerdote. If you read Matthew 24 verses 1 and 2, when it says that Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. The temple and all those buildings would be thrown down. The priest has spoken. Y destruyó Dios el templo, ¿sí o no, hermanos? Did God destroy that temple? Yes, he did. Dios cumple lo que dice. God fulfills his word. Sí, Señor. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos, en este pasaje. Por eso este pasaje es tan importante. This is why this passage is so important, because this is what we're seeing here. Lucas 13, del 6 al 9. Luke 13, verses 6 to 9. Tenemos una parábola de una higuera. We have a parable of a fig tree. Donde, aquí resumido, hermanos, el dueño de esa higuera quiere destruirla, quiere arrancarla de raíz. Y el jardinero le dice: pero mira, Señor, vamos a dejarla un año más. Vamos a darle un año más y vamos a darle esto y prepararla por aquí y cuidarla, a darle una oportunidad más para que dé su fruto. Y si no da fruto, pues entonces la arrancamos. So basically here, I'm just going to summarize it in my own words. The owner of this fig tree wanted to yank it out of the ground, destroy it because it wasn't bringing forth fruit. But the gardener says, Lord, let's give it a chance. Let's give it another year. Let's take care of it and see how it does in a year. And if it doesn't bring forth fruit, then we'll take it off. We'll yank it and throw it away. We'll destroy it. Que aún así Dios fue bueno con Israel. Even though, despite the Israelites' rejection, God was being good with the Israelites. He was giving them a chance. While Jesus was walking among them, He was giving them a chance. Mientras Jesús caminaba con ellos, entre ellos, hermanos, Dios le estaba dando oportunidad a Israel. Ellos recibieron ese castigo porque se lo merecieron, hermanos.
No porque a Dios le place estar, hermano, destruyendo a derecha e izquierda pueblos y ciudades y naciones. Hermano, cuando Dios envía su ira es porque nos la ganamos. Nos merecemos su ira. When God pours His wrath, it's because we deserve it. Israel was not innocent. Y en Romanos 11, hermanos, versículos 11 al 12, Romans 11, verses 11 through 12. Mire lo que dice aquí, hermano, el resultado de esto fue, digo pues, han tropezado los israelitas, hablando de los israelitas, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por su caída vino la salvación a los gentiles. Por la caída de Israel vino la salvación para ti y para mí. Amén. Para provocarles a ellos a celos. Hermano, por eso es que en Israel a los cristianos, los israelitas no los quieren. Les llaman perros y cerdos. Es el celo que tienen. Que usted y yo tenemos ese privilegio que les tocaba a ellos. Y usted y yo, hermanos, estamos en el reino de Jesucristo. Antes estábamos fuera de ese reino. Ahora estamos en ese reino. Y ellos han sido echados fuera de ese reino. You read here, it says that the Israelites, they have not stumbled in order to fall, but in order that you and I could be saved. And you and I caused them to be jealous because they've been taken out of the kingdom and we have been brought into the kingdom of Christ. We have that privilege. Y dice, y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? Cuando Dios restaure a Israel, hermanos, ¿cuánto más? ¿Cuánta más bendición vamos a tener usted y yo? And in verse 12 it tells us that if their fall was the riches of the world and their diminishing of them, the riches of the Gentiles, how much more their fullness. When they get restored back, the Israelites, how much more blessedness we're going to enjoy. But right now we're enjoying blessings. We have the privilege of bringing forth fruit for the Lord. Ahora tú y yo somos bendecidos, hermanos, que tenemos ese privilegio de dar frutos para el Señor. Amén. Versículo 21 dice, y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Verse 21, I'm going to paraphrase it. How Jesus told them that if they have faith, they will not only do this to the fig tree, but if they tell this mountain to be removed and cast into the sea, it will be done. En el versículo 1, hermanos, ahí de Mateo 21, nos dice que Jesús llegó a Betfagé, al monte de los olivos, el monte de los olivos. In verse 1, Matthew 21:1, tells us that Jesus came to Betfagé, the Mount of Olives. Es posible que Jesús estuviera mirando al monte de los olivos cuando dijo estas palabras. Le diréis a este monte, quítate y échate al mar. El monte, hermano, donde está ahí al lado de Jerusalén, de donde se podía ver el templo de Jerusalén. Simbólicamente, hermano, creo que esto es dejándonos saber que Dios iba a quitar del medio a Israel para él llevar su programa en adelante. Symbolically, I believe that what Jesus is saying is that this mountain, this obstacle, Israel, I'm going to push it out of the way and throw it into the sea. The sea represents the nations. Israel was cast among the nations because my program is going forward and they're not going to get in the way. Y hermano, esta expresión de quitar un monte
Y echarlo al mar era una expresión que se usaba cuando los líderes religiosos o maestros podían lograr algo que era bien dificultoso, podían pasar obstáculos. El Señor Jesucristo, hermano, sobrepuso ese obstáculo y su evangelio ha ido a todo lugar. And so this expression of the mountains being cast away was something used back then where a teacher or somebody of a lot of influence was able to solve a very difficult problem. And so Jesus solves this difficult problem of Israel being in the way of the gospel. He pushes them aside, and now the gospel goes throughout the world. Hermano, Jesucristo cuando dice echar el monte al mar, el mar representa naciones. Israel fue, hermano, esparcido por las naciones. Estamos viendo que esta historia no está escrita ahí meramente para impresionar, ¿verdad que no? Es para dejarnos saber quién es el que está en control, que es nuestro Señor Jesucristo. So this story is not written there just to impress us. This story is written there to let us know who is in control, and that is who? Jesus Christ. He's in control. He has power over the nations, and He does as He pleases. Jesucristo tiene poder sobre las naciones y hace como Él quiere. Jesucristo es soberano. Jesus Christ is sovereign. En Mateo 8:12, Matthew 8:12, dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? En ese momento que estaba hablando Jesús, eran los israelitas. Eran ellos. Ellos fueron echados, hermanos, a las tinieblas, y usted y yo estamos en el reino de Jesucristo, en luz. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y ellos a las tinieblas. Temporalmente tienen una venda y un día les será quitada, pero tú y yo estamos gozando de la luz ahora. And so in Matthew 8:12 it says that the children of the kingdom, those are the Israelites, they shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. And you know what? The Israelites were cast into darkness, but you and I were translated from the kingdom of darkness into the kingdom of God's beloved Son, Jesus Christ, into the kingdom of light. You and I are enjoying of the light. Praise God, Jesus. That's why this is written, to let you know that we were out there in the darkness and now we enjoy the blessings of Abraham. Eso está escrito ahí para que tú y yo sepamos que tú y yo estamos allá en las tinieblas y que ahora hemos sido trasladados al reino de Jesucristo en luz, a disfrutar de las bendiciones abrahámicas. Esa bendición que dice: en ti serán benditas todas las naciones. In thee shall all nations be blessed. Aquí lo estamos viendo, hermanos, en este pasaje que hemos leído. Y el versículo 22, verse 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis, and all things whatsoever ye shall ask in prayer believing ye shall receive. Cuidado como usamos la palabra todo. Hay un contexto que nos alumbra a lo que se refiere aquí, hermanos, la palabra todo. Careful how you use the word all things. There is a context that shines light as to what all things refers to. Porque hoy en día tenemos una doctrina de la prosperidad que usted puede pedir lo que usted quiera. Un jet privado, un Volvo, un BMW, $1 millón, una casa más grande. Eso no es lo que ese pasaje está diciendo. Careful, because there is a doctrine going around nowadays called the prosperity gospel, which is no gospel at all, that says that you can ask for anything, for a private jet, for a Volvo, for a BMW, for a bigger house. That's not what this passage is saying. Eso no es lo que está diciendo este pasaje.
Usted puede pedirle a Dios lo que usted quiera, pero de que Él se lo quiera dar es otra cosa. You can ask God whatever you want, but whether He wants to give it to you or not, that's His problem. That's right. Podemos pedirle al Señor, por supuesto, en el Padre Nuestro nos dice que pidamos el pan de cada día. Y que pidamos el perdón por nuestras deudas, por nuestros pecados. Por supuesto que podemos pedirle, pero no lo que se nos antoje. Can you ask God for anything? Yeah, in the Our Father prayer, He tells us to ask for our daily bread and for forgiveness of our sins. Of course we can ask Him, but not anything you want. Because believe me, if I could ask for anything I want and He would give it to me, the first thing I would ask is, I want to go to a warmer place. Be retired. Yeah, especially that. Créame, hermano, que si yo pudiera pedirle cualquier cosa al Señor, lo primero que le pido es que me lleve a un lugar más caliente, y no al infierno, a un lugar más caribeño, calientito. Yeah, be careful what you ask for. Cuidado con lo que pidas. Yeah. Be specific. Al Caribe, para ir Say, Lord, I want sí, a Cancún o a las Bahamas o algo así, ¿verdad? No, por supuesto, hermano, ¿quién no le pediría al Señor tantas cosas? Eso no es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, hermanos. Hay que tener cuidado porque hay un contexto. There is a context. Y estamos terminando, hermanos. En Lucas capítulo 2, versículo 1. En Luke chapter 2, verse 1. Nota, hermano, que ahí dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo, ahí en letra mayúscula toda, todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué quiere decir todo el mundo ahí? Pero quiere decir que vinieron los chinos, vinieron los africanos, todos los que eran parte del imperio romano. Ahí no estaban los aztecas, ni los taínos, ni los mayas, ni los caribes, ni los incas, ni los nativos americanos. Ahí estaban todo el mundo del imperio romano. In Luke 2:1 we're told that a decree went out from Caesar Augustus that all the world, you see it in capital letters, should be taxed. Does all the world mean that the Chinese were there too? And the Japanese and the Hawaiians and the South Americans and the Caribe Indians and Taino Indians and the Mayans and the Aztecs? Is that what it means? No, it means that all the world in the Roman Empire. So careful how you use the word all. Cuidado como usamos la palabra todo. Porque la Biblia tiene un contexto. Cada pasaje tiene un contexto. So careful how you use the word all, because every passage has a context. En Marcos 11, 23 al 26, si quiere léalo en su casa, hermanos, pero ahí, si usted lee, cuando usa esa misma expresión, todo lo que pidáis, ¿okay? Si usted sigue leyendo el pasaje, inmediatamente Jesús dice que cuando usted pida perdón a Dios, que usted tiene que perdonar a su hermano. So ahí cuando está diciendo que todo lo que usted pida es en relación a qué? A su estado de cómo usted está relacionándose con su hermano. Si yo quiero que Dios me perdone, yo tengo que perdonar a mi hermano. Amén. Porque sabe que el pecado de no perdonar, el pecado de rencor, mientras esté el rencor ahí, no está perdonado. Y el Señor me va a disciplinar por ser rencoroso, por querer vengarme. O sea, hay un contexto que nos deja saber a qué se refiere la palabra todo. ¿En relación a qué? En este pasaje de Mateo que hemos predicado en esta tarde, el todo ahí se refiere en relación a los obstáculos que nos vienen, hermanos, cuando estamos moviendo el reino de Jesucristo, predicando el Evangelio. No es a pedir lo que se me antoje, hermanos. Es en aquello, hermanos, que sirva para la gloria de Dios. So this word all in Mark 11, 23 to 26, same passage as here, but it's in relation to forgiveness. All things that you ask for shall be given. And then he says, so when you ask for forgiveness, you need to forgive your brother. See, there's a context. It's not to ask for whatever you want.
is to ask for the things in relation to that passage. So in Matthew 21, what is the all there? When you ask for all things, you will get it. All things in relation to moving forward the gospel, the kingdom of our Lord. Any obstacle, when the nations go against you, you can move that mountain when you ask the Lord to move it for you. Cuando las naciones se nos vienen en contra, hermano, del evangelio, tú y yo le podemos clamar a Dios que quite esa montaña. Amén. Cuando nuestra familia, nuestras amistades, nuestros vecinos, sea quien sea, hermano, se oponen a nuestra vida y servicio al Señor, Dios puede quitar esa montaña. When our friends and family and neighbors and whoever else gets in the way of our serving the Lord, God can move away that mountain. He can cast it away. So that's what this refers to. This is not a prosperity gospel teaching. Esto no es una enseñanza de evangelio de prosperidad. Y para terminar, hermanos, mire estos pasajes. Let us finish with this. Let us look at these passages. James 4:3, Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nota, hermanos, que usted no puede pedir todo lo que quiera. Yo no puedo pedir todo lo que se me antoje. James 4:3, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. You see, you can't just ask for whatever you want. When you're doing it out of greed, God is not going to answer that prayer. When all you want is to satisfy your greed, your lusts, He's not going to give it to you. I want a brand new car with 18-inch tires. I don't know if that exists. Edwin can help me with that. You see something. Yeah. So, that's not what it means. Eso no es lo que quiere decir, hermanos. Primera de Juan 5, 14 al 15. First John, oh, my battery's dying. But we're almost done. First John 5, 14 through 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Thank you, Lord. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. So this passage, 1 John 5, 14 through 15, says that if we ask according to His will, He hears us. Amén. Gloria a Dios. It's according to His will, not according to my lusts. Es conforme a su voluntad, no conforme a mi egoísmo y avaricia. Juan 14:13, John 14:13. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, note, todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si lo que estamos pidiendo no glorifica al Padre, ¿usted cree que Dios nos lo va a dar? No. It says in John 14:13 that anything, all things that you ask in His name, in Jesus' name, He will answer, He will give them to you, so that the Father may be glorified in the Son. So if you're asking God for something that is not going to glorify the Father, you think He's going to give it to you? He's not going to give it to you. So whatever He gives us is because He knows that we will glorify the Father with what He gives us. And some of us can glorify the Father with very little. And some others have been given the privilege of glorifying the Father with more. But He gives according to His will and in order to glorify Him. Y Dios, hermanos, a uno nos ha dado pocos y a otros más para glorificarle a Él. Amén. Para que a través de eso Él pueda ser glorificado. ¿Y qué quiero decir para finalizar? What do I want to say to finalize this?
hermano, que le des a Dios todo el fruto que tú puedas darle. What I want to tell you is give God all the fruit that you can give Him. Because you have been given a privilege that was not yours to begin with. It was meant for Israel. And you and I were second place. But we've been given first place. Hermano, tú y yo estábamos en segundo lugar. Esto era para Israel primeramente. Y este privilegio te ha sido dado a ti y me ha sido dado a mí, el de rendirle frutos al Señor. Así que ríndele frutos al Señor, hermanos. Todo lo que tú puedas. Todo lo que tú puedas y lo que tengas para rendírselo al Señor, tu fuerza, hermano, tus talentos, tus dones, tus posesiones, ríndeselos al Señor, hermano, porque Él te ha dado ese privilegio. God has given you that privilege, your possessions, your strength, your blessings, everything He's given you, your talents, your gifts. Give it to the Lord. That's why He's giving it to you for. Es un privilegio bonito, hermano, que no debemos de tomarlo por nada. We should not take this for granted. We need to render to our God the fruit that He's expecting from us. Tenemos que rendirle a nuestro Señor el fruto que Él está esperando de nosotros. Privilegio, hermanos, que le fue quitado a Israel y nos fue dado a nosotros. Dios te bendiga. Vamos a orar. Y si alguno